Analizaremos el principio de Arquímedes, que habla de la fuerza de flotación o empuje. Sí, mira, esto habla de que cuando tú sumerges total o parcialmente algún objeto en algún fluido, el fluido, por así decirlo, lo va a empujar, lo que conoces como flotación. O sea, el cuerpo va a flotar sobre este fluido, o puede flotar, mira, como en estos dibujos. Aquí el objeto puede flotar totalmente en el fluido, puede estar suspendido en medio, o de plano puede irse hasta abajo, ¿de acuerdo? Fíjate que Arquímedes descubre este principio con la anécdota de las dos coronas, en el que dos coronas eran pues idénticas en todas sus características, pero una de ellas era falsa. Entonces la manera en la que Arquímedes descubre cuál era falsa era introduciéndolas en su tina y ver que cuando tú introduces algo a un fluido, pues este se desplaza a un volumen, como por ejemplo aquí en este dibujo. Mira, aquí tú tienes un recipiente que tienes, si está graduado, aquí podrías marcar un volumen 1. Y si tú introduces cualquier objeto, como por ejemplo una piedra, pues ve que se desplaza un volumen, sube el volumen del agua y tenemos el volumen 2. De manera que ese volumen desplazado, al que le vamos a llamar delta B, ¿sí? Volumen desplazado desalojado, pues sería el volumen final menos el volumen inicial, ¿no? Si a este B2 le resto este B1, me queda ese pequeño desplazamiento de volumen, que es el que me interesa, ¿sí? Arquímedes lo que dice es que esa fuerza de empuje es directamente proporcional al peso de este volumen desplazado. En otras palabras, que si el volumen desplazado es mayor, el empuje también va a ser mayor. Si ese volumen desplazado es menor, el empuje también va a ser menor. Piensa en una pelota cuando se hace en la alberca. Entre más intentas sumergirla, más trabajo te cuesta, porque el agua está ejerciendo mayor empuje, porque estás desplazando más volumen, ¿sí? Entonces mira este dibujo. Aquí tenemos un volumen desplazado, que es el objeto, el espacio que ocupa el objeto, y el fluido pues ejerce una fuerza de empuje o flotación que va hacia arriba. Piensa en una caja que la estás cargando en el aire. Esa tiene un peso, ese es su peso real. Pero si te sumerges en una alberca con agua, digamos que el agua te ayuda a cargarlo. O sea, el peso aparente pues sería el peso real menos esta fuerza de empuje. O sea, yo tendré que calcular el peso de esta cosa y restarle la fuerza de empuje, y ese sería su peso en el agua, su peso aparente, ¿no? Y bueno, no es lo mismo que sea aceite, que sea alcohol, que sea agua, ¿sí? Por eso también importa la densidad del fluido. Entonces la ecuación para calcular ese empuje, ¿sí? En inglés le dicen buoyancy force. Otra cosa, la fuerza de empuje la vamos a denotar con una F mayúscula y una E, ¿sí? Y como es una fuerza, pues se va a medir en newtons. Esta es la ecuación. Fuerza de empuje igual a densidad por gravedad por volumen desalojado, que son las variables que están en este dibujo. Volumen desalojado, la densidad, la gravedad, ¿sí? Ahí está, densidad por gravedad por volumen desplazado, Fe igual a ρ g delta B, ¿sí? Donde ρ es densidad, g es aceleración de la gravedad y delta B es volumen desalojado, ¿sí? Algunas relaciones que guardan el peso y la fuerza de empuje pues son estas. Mira, cuando el objeto flota en la superficie, pues es muy obvio que la fuerza de empuje es mayor al peso, por eso se mantiene en la superficie. Cuando se queda suspendido es porque tanto la fuerza de empuje como el peso son iguales, entonces se queda suspendido. Y cuando se hunde hasta el fondo, pues es porque la fuerza de empuje fue muchísimo menor al peso. Y esto es el principio de Arquímedes.